Los pastores Fernando y Nasli de la Iglesia Cristiana El Poder de la Gloria de Dios los invitan muy cordialmente a la enseñanza bíblica de hoy. Sean todos bienvenidos. Muchas bendiciones en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que en este día la paz del Altísimo esté sobre cada uno de los oyentes. Pastor Ángel. Bendiciones para todos, le damos gloria a Dios porque Él está en este momento, en este lugar, está a través de esta enseñanza de la palabra, es la porción que Dios tiene para cada uno de nosotros en esta semana. Así que le invitamos que se ponga cómodo y atento a la palabra del Señor en esta tarde. Y hoy vamos a hablar para qué vino el Espíritu Santo de Dios a la tierra. Así es. Y vamos a leer la palabra de Dios en Santiago 4, 1 al 5. Dice así la palabra de Dios: ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que las Escrituras dicen, en vano el Espíritu que ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Vamos a ver aquí ¿por qué vino el Espíritu Santo? ¿Y qué hace el Espíritu Santo en nosotros, sus hijos? ¿Para qué? ¿Qué va a hacer, ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo en cada uno de sus hijos? Y aquí vemos algo que marca tanto al hombre como a una mujer o a una familia, es el pecado del adulterio. Y se ha perdido la moralidad en estos días y no hay algo que duela tanto como el adulterio. Así es, pastor, y vemos acá que el Señor dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Entonces mire esto tan importante que nos enseña aquí la palabra de Dios. Aquí está la palabra Espíritu con mayúscula, está hablando del Espíritu de Dios. Dice que el que ha hecho morar en nosotros. O sea que el Espíritu Santo mora en nosotros. Amén. Y como Él es santo y mora en nosotros, Él nos anhela celosamente. Entonces vamos a ver que así como hay un adulterio entre parejas natural, también hay un adulterio espiritual. Amén. Cuando nosotros nos constituimos amigos del mundo o de cosas que a Dios no le agrada, estamos cometiendo un adulterio espiritual. Y por eso lo que hablaba ahorita el pastor, que algo que marca tanto a un hombre o a una mujer es el adulterio, porque cuando una persona ama y se une a esa otra persona, es su propiedad ya, es para él y así pasa. Cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo, Él nos sella con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Y Él no nos quiere compartir con el mundo, con el enemigo. Él quiere que nosotros vivamos con Él conforme a su voluntad, porque dice que nos hacemos uno con el Señor. Amén, nos hacemos uno con Él. Y Él es santo, entonces por eso vemos acá que es un adulterio espiritual. En Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces lo que hablábamos ahorita, que hay un adulterio que es espiritual, que afecta el alma, que afecta el espíritu y que afecta nuestro cuerpo. Sí, hay personas que se constituyen amigos del mundo, siendo sellados por el Espíritu Santo. Son personas que van a bailar, van a tomar,
hacen cosas indebidas. Así es. Y el Señor dice, si eres amigo del mundo, te constituye enemigo mío, dice el Señor. Él lo dice en su palabra, el Señor Jesucristo. O sea que las personas que andan en el mundo, andan en su mundanalidad y que no han querido afirmarse bien en los caminos de Dios, se constituyen enemigos de Dios. Así es. Entonces todo lo que hacemos afecta a nuestra vida espiritual, afecta a nuestra comunión con Dios, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces, por eso dice que Él nos anhela y nos cela. Entonces debemos tener cuidado y para eso debemos morir a la vieja manera de vivir. Debemos morir al viejo hombre, dice su palabra, el cual está viciado. Sí, y el Señor está hablando aquí del adulterio del alma y del adulterio espiritual. Entonces, dos adulterios, del alma y del espíritu. Y el Señor Jesucristo dijo en Mateo 10:28: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Así es. Entonces vemos que hay un mundo espiritual y el pecado es un tema espiritual, es algo del espíritu. Entonces, por eso es que Dios nos cela, porque Él mora en nosotros, Él es espíritu. Y dice la Biblia en Santiago 4:5-10: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Mire, pastora, cómo habla aquí el Señor. Someteos a Dios y resistid al diablo. Cuando yo me someto a Dios, yo resisto al mundo, resisto a las cosas pecaminosas, resisto al diablo, resisto a sus demonios, pero tengo que someterme primero a Dios. Así es. O sea, si no nos humillamos, si nos sometemos a Dios, pues no va a pasar nada, porque el Señor dice en su palabra que Él nos dio libre albedrío, y dice acá en el versículo 6, pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Quiénes son los soberbios? Aquellos que no quieren aceptar a Dios, que no quieren hacer la voluntad de Dios, que no quieren humillarse delante de la presencia de Dios. Y dice que es someterse, es hacer su voluntad. Hacer la voluntad de Dios. Cuando yo me someto a Dios, hago la voluntad de Él. No voy a hacer la voluntad mía, ni la voluntad de otros. Y por eso es que vemos que hoy en día muchos cristianos que, conociendo al Señor, que teniendo experiencias con Él, que vieron la gloria de Dios, se han apagado y se han ido al mundo. ¿Y por qué? Porque han sido soberbios, porque no se han querido someter a Dios y han perdido ya la pasión por Dios. Se han perdido ya la pasión, ya no les importa nada, ya. Sí, dice que se ha perdido en la iglesia hoy. Mira, ¿qué se ha perdido en la iglesia hoy, en el día, en comparación a la iglesia primitiva? La pasión. Cuando nosotros perdemos la pasión por Dios, viene enfriamiento, viene desánimo, ya hacemos las cosas a nuestra manera, vamos a la iglesia porque ya nos toca, porque hoy es domingo, porque hay un servicio hoy, pero ya no hay esa pasión en nosotros hacia Dios. Entonces vemos acá que dice la pasión. La pasión es un deseo incontrolable por estar al lado de alguien que uno ama. Ejemplo, cuando uno está en noviazgo. Así es. En el noviazgo quiere estar uno con su novia y uno quiere dejarla siempre ahí juntico. Es cuando nosotros empezamos llegamos a los caminos del Señor. Ese noviazgo tan hermoso con el Señor. Orábamos, ese primer amor, orábamos, hablábamos del Señor, alabábamos al Señor, hacíamos las cosas
llegábamos temprano, nos arrodillábamos, le pedíamos al Espíritu Santo que nos llenara. Así es. Y había un mover muy precioso del Espíritu Santo. Pero Así es. hoy en día se ha perdido eso en las iglesias. Se ha perdido eso en muchos cristianos, en muchos hijos de Dios que experimentaron esa presencia de Dios, ese mover glorioso de su presencia. Y vemos aquí en Hechos 1, 13 al 15 que el Señor Jesús, cuando se fue, dijo que les enviaría el Consolador. ¿Y que hicieron los discípulos que anduvieron con el Señor Jesús y aún María, la madre de Jesús? Ellos dicen que tenían un hábito de oración, de buscar a Dios, de buscar la presencia de Dios. Había una unidad, pastora, había una unidad. Hechos 1, 13 al 15 lo dice, pastor. Sigue, pastora. Y entrados subieron al aposento alto donde moraba Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. ¿Qué hacían, pastor? Oración y ruego. Pero perseveraban. Pero perseveraban. O sea, no era que solo lo hacían hoy y ya. Es que hay gente que ora una sola vez y como no ve la respuesta, no persevera en oración. Dice acá que ellos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús. Amén. Y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número y dijo, ahí vemos que empezó él a predicar, a testificar del Señor Jesucristo. Y cuando hay esta unidad, el Espíritu Santo empieza a añadir la familia, empieza a añadir a la gente, a la congregación. Así es, pastor. Porque el que hace todo esto es el Espíritu Santo de Dios. Entonces vamos a ver que el Señor Jesús ascendió a los cielos, dio la promesa de que vendría el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo vino cuando estaban todos en el día del Pentecostés, estaban todos reunidos orando, y de repente vino el Espíritu Santo y los llenó a todos, y ahí comenzó a crecer la iglesia primitiva, la Amén. Primera iglesia cristiana. Y vemos que el Espíritu Santo vino para varias cosas, pero vamos a ver hoy 4. La primera, Él vino a trabajar en nuestra mente, voluntad, emociones y comportamientos, porque el Señor lo primero que hace cuando nosotros le entregamos nuestra vida, viene el Espíritu Santo a convencernos de pecado, De justicia y de juicio. Él viene a tratar con nuestro pecado para que nosotros dejemos ese viejo hombre y nazcamos a una nueva criatura en Cristo Jesús, porque somos su templo. Y lo segundo es que el Señor Jesús promete que el Espíritu Santo morará en el creyente. Así es. Juan 14, 15 al 21, pastora Narly, por favor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Qué hermosa palabra. Entonces vemos acá que el Señor habla claramente en su palabra que no nos iba a dejar huérfanos. Me gusta mucho esto, pastor. Dice, si me amáis, guardáis mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre. ¿Para qué le ruega al Padre? Dice acá. Y Él rogará al Padre por nosotros. Ahora, si yo amo a Dios, yo guardo sus mandamientos. Así yo hago su voluntad. Así Camino en su presencia. Busco la presencia del Espíritu Santo.
Así es, porque Él mora en nosotros, Él no se va de nosotros. Lo que pasa es que cuando nosotros no lo buscamos, cuando nosotros no hacemos las cosas bien, Él se contrista, pero Él no se va de nosotros, de sus hijos. Él mora en nosotros, Él es el consolador, Él consuela a los creyentes en tiempos de dolor, soledad Amén. y problemas. Por eso es que nuestra vida cristiana sin el Espíritu Santo no tendría sentido. Claro. Porque es el Espíritu Santo el que nos guía a toda la verdad, el que nos llena, el que nos consuela, el que nos dirige. Así es. El que nos recuerda la palabra que dijo nuestro Señor Jesucristo. Así es. Él nos va a recordar todo. Todas las cosas. Todas las cosas. Mire lo que dice Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Mire aquí lo que hablábamos ahorita, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, en el nombre de Jesús. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo? Nos enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces el Espíritu Santo va a recordar siempre esa palabra que Él nos ha hablado. ¿Quién lo va a hacer? El Espíritu Santo. Nos la enseña. Y hay otro también, que el Espíritu Santo es el que nos empodera. Así es. Es el que nos da esa habilidad. Ajá. Ese empoderamiento para nosotros que Uh-huh. luchar contra nuestros enemigos y vencer a nuestros enemigos, a nuestros adversarios. Así Es el Espíritu Santo, el que viene sobre su pueblo, sobre sus hijos. Y le da poder. Nos da poder. Y ese poder que nos da el Espíritu Santo es para poder testificar del Señor Jesucristo. Mire que Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. O sea que si no viene sobre nosotros el poder del Espíritu Santo, no podemos ser testigos de Jesús donde quiera que estemos. Es por el Espíritu Santo. Amén, pero si no está el Espíritu Santo en nosotros, tampoco nosotros podemos pelear contra nuestro enemigo, contra nuestro adversario. Contra las fuerzas del mal, de las porque tinieblas. Porque nos va a vencer. Así es. Entonces, porque nuestra lucha no debe ser con nuestras fuerzas humanas, sino debe ser algo espiritual con el poder del Espíritu Santo. Mire lo que dice 2 Corintios 10:3-5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Mira qué importante es. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Ajá. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Ahora, nuestras armas no son carnales. Uh-huh. No es con revólver, no es con cuchillo, son espirituales en el nombre poderoso. Sí, o sea, Jesús. Dios no quiere que nosotros peleemos en nuestras fuerzas con armas terrenales, sino es armas espirituales, porque el que pelea a través de nosotros es el Espíritu Santo, es Dios, y Él es el que nos empodera, nos da la autoridad, nos da el poder para vencer las tinieblas. Amén. Y mire lo que dice Efesios 6:17: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, la arma más poderosa que puede tener un cristiano, ¿cuál es, pastor? La palabra. La espada del Espíritu. La espada del Espíritu, que es la palabra. Que es la palabra de Dios. Que es la palabra de Dios. Entonces es importante que un hijo de Dios conozca la palabra de Dios, que la escudriñe, que le pida a Dios revelación de su palabra, porque con ella es que podemos derribar los poderes de las tinieblas. ¿Qué le dijo el Señor Jesús a Satanás cuando vino en la tentación? Escrito está. Él le citó la palabra, escrito está, porque la palabra de Dios es un arma de ofensiva y también de defensa. Amén. ¿Sí? Con ella podemos declararle al enemigo cuando quiera mandar sus dardos, cuando quiera venir a derribarnos. Podemos decirle: la palabra de Dios dice eso, que soy un hijo de Dios,
que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. En la palabra de Dios dice que por sus llagas he sido curado. Entonces, cuando el enemigo quiere poner duda, cuando quiere derribarnos con dardos que manda la mente, porque hay una batalla en la mente. Claro. Nosotros podemos, ¿qué? Coger la palabra con revelación y declararla en el nombre de Jesús. Todo argumento que el enemigo quiera traer a nuestra mente. Ajá. Y que quiera hacernos creer que no somos nada. Nosotros somos hijos de Dios. Claro, tenemos la palabra de Dios en nuestra boca. Amén. Y el que va a pelear no somos nosotros, el que va a pelear el que está en nosotros, el Cristo que está en nosotros, el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros, es el que va a pelear contra nuestros enemigos. Ajá. Sí, y por eso dice el Señor, toma el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces hay gente que pelea en sus fuerzas y no toma la palabra de Dios, o sea, no la conocen, no la escudriñan, no tienen revelación. Y miren que Apocalipsis 19, 13 al 15 dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él la regirá con vara de hierro y de la ira del Todopoderoso. Mire que aquí está hablando del Señor Jesucristo. Claro. Dice, él estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio le seguían en caballos blancos. Y me llama de su boca salía una espada aguda. ¿Cuál es esa espada aguda? La palabra. La palabra de Él. Entonces nosotros podemos vencer en el nombre de Jesús con su palabra, con sus promesas, Amén. Con lo que Dios ha prometido, con lo que Dios nos ha hablado. Esa es la palabra para Dios, para nosotros en este día y para ti en esta semana. Porque quizás el enemigo te quiere derribar, te quiere destruir con muchas cosas, con duda. Pero el Señor dice, toma la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Gloria a Dios. Que nos llenemos del Espíritu Santo, que tengamos esa pasión por buscar a Dios, que tengamos esa pasión por servirle a Dios, esa pasión por su palabra. Que todo lo que hagamos lo hagamos por amor. Amén. Que guardemos sus mandamientos porque lo amamos, dice el Señor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. No es una obligación, es porque amamos a Dios. Así que cuando uno ama, uno obedece. Si yo amo a Dios, obedezco a Dios. Así es. Pero si no amo a Dios, ¿qué voy a obedecer yo? Entonces lo primero es que te enamores de Dios, que tengas una experiencia con Él. Dios es real, Dios es todopoderoso. Él dio su vida por ti y por mí. Entonces, eso es lo que el Señor nos está hablando hoy, que el Espíritu Santo nos consuela, nos empodera, mora en nosotros, nos da su palabra y podemos tener una vida, ¿qué? Victoriosa en el nombre de Jesús. Y es lo más bonito, así buscar es. La presencia de Dios. Cuando el Espíritu Santo se empieza a manifestar, empieza a llenar nuestra vida, empieza a llenar nuestro corazón. Así es, pastor. Y empieza a abrir puertas de bendición para nuestra vida. Y ahí viene la sanidad a nuestro cuerpo. Así es. Entonces, esa era la palabra para esta semana. Así que damos gloria a Dios por este tiempo que nos permitió compartir esta palabra tan hermosa. Amén. Esta porción de la palabra. Y les invitamos que nos regalen un like, que se suscriban a nuestro canal, El Poder de la Gloria de Dios, que nos pueden llamar al número que aparece en pantallas. Y aquí estamos atentos, ¿cierto, pastor? Amén. A cualquier inquietud. Entonces, muchas bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y que el eterno Dios y Padre de nuestro Señor los bendiga grandemente. A usted y a su hogar, a sus hijos, su generación. Así es. La paz del Altísimo. Bendiciones para todos. Bendiciones. Iglesia Cristiana, el poder de la gloria de Dios. Hasta aquí nuestra enseñanza bíblica de hoy. La próxima semana una nueva enseñanza de bendición. No olvides suscribirte a nuestro canal. Activa la campanita de notificaciones. Da like a nuestros videos. Dios te bendiga siempre.